gracias. Primero, sobre todo, darles una bienvenida eh, a la diputada Naya, a los jóvenes que vienen de Morelos, de varias universidades y que entiendo son abogados, varios de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, también está nuestro público, nuestros lectores de la biblioteca. Es simplemente un comentario para que tengan un poco la idea. Este es lo que queda del antiguo claustro, la iglesia, lo que queda del antiguo claustro de Santa Clara de Asís, ¿sí? Santa Clara de Asís, como ustedes recordarán, seguramente si saben algo de historia judeocristiana católica, era amiga muy cercana a San Francisco. En el México novohispano, eh, la, el convento de Santa Clara de Asís se funda ya desde el siglo XVI. Es el segundo convento que se hace en Ciudad de México de religiosas, de mujeres, para mujeres, ¿sí? Este particularmente era se junta un grupo de mujeres que querían vivir una vida religiosa, ¿no? Recordarán que la vida conventual, el interés por lo sagrado y la verdadera trascendencia de los seres humanos, solo, como lo dice Nezahualcóyotl, solo un momento aquí en la tierra. Y el pensamiento judeocristiano dice, bueno, que la vida verdadera está después de la terrenal, ¿no? Entonces, las religiosas se juntan, es hasta principios del siglo XVII que empieza a construirse todo lo que es la manzana muy grande, que era el convento de Santa Clara de México. Es el segundo, el primero estaba atrás aproximadamente de las monjas de la Purísima, acá por lo que es el Museo Nacional de Arte, estaba ahí, son los dos primeros conventos. Con el tiempo sabemos, en el siglo XVIII, este edificio o el convento sufrió dos accidentes, se destruyó, se quemó. Ustedes recordarán que las leyes de reforma, también en el siglo XIX, viene la exclaustración de los bienes de la iglesia y entonces poco a poco la vida conventual novohispana de México empieza a desaparecer. México ya es hacia mediados de mediados del XIX, como ustedes recordarán, ya es un país independiente. Juárez y los liberales empiezan a tener un orden histórico-cultural diferente y entonces todo lo que es la vida conventual poco a poco empieza a desaparecer. Se pierde el convento y es hasta 1936 en que el presidente Lázaro Cárdenas obsequia este edificio a la Cámara de Diputados para la biblioteca, para crear una biblioteca, la biblioteca de los diputados. Se crea mucho a la imagen es la biblioteca del Congreso. Es una historia peculiar porque esta biblioteca tiene madrinas. Cuando una persona nace, cuando una persona es registrada, tiene sus padrinos. Pues esta biblioteca tiene madrinas que son la Biblioteca del Congreso de Washington, de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia y una Biblioteca de Estudios Sociales de Berlín, en Alemania. Entonces surge la biblioteca el 4 de septiembre de 36. Nuestra biblioteca está festejando en este año ya el 89 aniversario de su creación, que se conmemorará el 4 de septiembre. Así que este es un edificio histórico, lo que queda de un edificio histórico. Es una biblioteca que tiene buen tiempo de apertura, 89 años, y el horario cotidiano es de las 9:30 de la mañana a las 9 de la noche. Entonces, es una biblioteca, es una colección general. Tengo entendido, por lo que hemos visto, particularmente tiene una colección interesante en ciencias sociales y desde luego en derecho, ¿no? Pues este es el edificio histórico. No quiero abundar más para dar tiempo a recibir al conferencista, y también tenemos una pequeña exposición con el licenciado López Cano sobre la Constitución. Si después de la conferencia están acá, los invitamos a que vean libros de nuestra biblioteca y algún comentario oportuno del licenciado López Cano. Muy bien.
pues bienvenidos nuevamente y continuamos el acto. Muchas gracias. En breves instantes iniciamos con la conferencia magistral que hoy nos reúne. Muy buenos días. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Carta Magna Vigente, Perspectivas y Reflexiones, que se desarrolla en esta Biblioteca General del Honorable Congreso de la Unión. Destacamos y agradecemos la distinguida presencia en este acto de la diputada Sandra Anaya Villegas, quien es secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. De manera especial agradecemos la distinguida presencia del maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias. Destacamos y agradecemos la distinguida presencia del doctor Sergio López Ayllón, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien en esta ocasión es nuestro conferencista. Muchas gracias y bienvenido a este recinto. Queremos agradecer la presencia en este acto de alumnos de la Universidad Autónoma de Morelos, así como de la Universidad Internacional UNINTER, de la Universidad José Vasconcelos y un grupo de abogados postulantes del grupo G100. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Biblioteca General del Honorable Congreso de la Unión. Para hacer el acto protocolario, vamos a ceder la palabra al maestro Elías Robles Andrade, pero antes que esto suceda, me voy a permitir leer un pequeño extracto de su semblanza curricular. El maestro Elías Robles Andrade es doctorante en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Cuenta además con una licenciatura en Derecho y una licenciatura en Ciencias Políticas, ambas por la Universidad de Guadalajara. Cuenta también con diversos diplomados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana, así como el Tecnológico del Monterrey y la Universidad de Desarrollo Profesional, así como el Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos y cuenta con trabajos de investigación en múltiples revistas científicas. Ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional en el sector público, como director del Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación de la Honorable Cámara de Diputados desde el año 2013 al 2022. Como asesor de la Unidad de Transparencia y de la Coordinación de Archivos de la Cámara de Senadores en los años 2022 a septiembre de 2024. Actualmente es director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Tiene usted la palabra, maestro Robles Andrade, si es usted tan amable. Muchas gracias. Muy buena tarde. En nombre de la Cámara de Diputados, de sus órganos políticos máximos, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y la Secretaría de Servicios Parlamentarios y, por supuesto, la Secretaría General, la que depende su humilde anfitrión, el Espacio Cultural San Lázaro. Les damos la más cordial bienvenida. Quiero agradecer también, por supuesto, a la diputada Sandra Anaya Villegas, quien nos acompaña y dará en un momento unas palabras formales para inaugurar esta maravillosa actividad de conmemoración. Comentaba con la diputada en corto que es quizás una de las conmemoraciones más importantes del Congreso como tal, el aniversario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna vigente. Quiero agradecer también a los compañeros de Cámara que hacen todo esto posible, los compañeros de Comunicación Social, el Canal del Congreso, la Dirección General de Servicio a Diputados, los compañeros de protocolo y, por supuesto, a los que nos acompañan. Sin ustedes no sería posible llevar a cabo este tipo de actividades o eventos culturales. No me resta nada más que agradecer que nos acompañe esta serie de conmemoraciones. Tuvimos justamente el 4 de febrero una mesa de análisis con expertos, historiadores del
Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones en México, del INERM, y esta es justo una actividad más, una jornada más para conmemorar un aniversario de nuestra Carta Magna, como lo venía diciendo. No quiero extender mucho más porque justo tenemos a un gran experto en el tema, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Sergio López Ayllón, por acompañarnos. Es todo un placer que en este recinto, ya explicaban hace unos minutos, un exconvento de las monjas clarisas que data del siglo XVI, de la Orden Franciscana. Aquí también me permito hacer un pequeño comercial. Tenemos de este lado una muestra bibliográfica curada por el licenciado José López Cano. Quizás al final, a quien guste acompañarnos, se le va a dar una explicación. Le quiero ceder entonces el uso de la palabra a la diputada Sandra Villegas y agradecer nueva cuenta que nos ayude a hacer posible esta agenda cultural. Muchas gracias, maestro Robles Andrade. Por favor, le pedimos respetuosamente a la diputada Sandra Anaya Villegas si es tan amable de dirigirnos un mensaje y hacer la declaratoria inaugural de este acto. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad del Estado, de la Universidad Uninter, la Universidad Vasconcelos, a los abogados postulantes del G100, al público en general. Muchísimas gracias por asistir a este tan importante evento organizado por la Dirección del Espacio Cultural de San Lázaro. Muchísimas gracias, maestro Elías, por considerarme y bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Sergio López Ayllón. Para mí será un honor, una satisfacción y un deleite poder escucharlo en un tema tan importante y tan relevante en este momento. Y sobre todo, como hacíamos mención, estar en un lugar, en un recinto que data de varios siglos, que con tanta historia, que ha sido testigo silencioso de los cambios de nuestra nación y nos motiva a escuchar sobre las perspectivas y reflexiones de nuestra Carta Magna. La importancia de este aniversario estriba en reconocer que los 136 artículos que componen nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos guardan el alma de los revolucionarios que dieron su vida por un México libre y justo. Contienen el ideal de un Estado mexicano que garantiza el desarrollo social e individual bajo la máxima protección de sus derechos. Conmemorar el 108 aniversario de nuestra Carta Magna es remitirnos a reminiscencias de nuestro devenir legislativo y evolución social. Trae a la memoria el triunfo de la razón sobre la fuerza y permite centrar nuestra vida en un elemento fundamental de identidad nacional. Pues con la distancia del tiempo, nuestra Constitución ha demostrado ser un texto de flujo incesante que, entendido en el contexto de una explicación filosófica, nos lleva a encontrar la razón en el propósito del desarrollo de la realidad humana. Bajo esa reflexión propuesta por Heráclito sobre el lujo continuo de todo y el presente de uno de los cambios más importantes de la historia constitucional. Por ello, este espacio de reflexión sobre el documento fundamental del Estado mexicano propone analizar los retos, perspectivas y oportunidades que tenemos por delante, ya que en México, que enfrenta una constante transformación, es imperante revisar y hasta replantear la concepción de los principios fundamentales para asegurar la efectividad de la procuración de justicia, equidad y prosperidad para todos, en un mundo que ha cifrado su confianza en la visión tecnológica de la globalización. El debate constitucional tiene que ser visto como un ejercicio ciudadano al que todos podemos contribuir. Estamos seguros que esta conferencia magistral del doctor López Ayllón generará un espacio de creación de ideas para contribuir a fortalecer nuestra comprensión en el marco legal que rige nuestras vidas, sobre todo ante los retos internacionales que se presentan en materia económica, tecnológica, política y social. Doctor Sergio López Ayllón,
le cedemos el uso de la voz y escuchamos atentamente su conferencia magistral, la Carta Magna vigente, perspectivas y reflexiones. De esta manera damos inicio a su participación. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido. Muchas gracias, diputada. Antes de cederle el uso de la palabra al doctor Sergio López Ayllón, me voy a permitir leer un pequeño extracto de su amplia semblanza curricular. El doctor Sergio López Ayllón es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales en la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París en el año de 1987. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del cual fue secretario académico entre los años de 1999 y 2000. Previamente, fue profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, institución de la cual se desempeñó como director general entre febrero de 2013 y julio de 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 de la International Academy of Comparative Law y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual actualmente es secretario designado y forma parte de su mesa directiva. Sus líneas de investigación incluyen el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, la regulación y las políticas públicas, el Poder Judicial y la sociología del derecho. Ha publicado y editado más de 18 libros, entre los que destacan El derecho a la información, las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho en México, globalización, Estado de Derecho y seguridad jurídica, la estructura de la rendición de cuentas en México, de la cual es coeditor, la transparencia en México, instituciones, logros y desafíos, del cual también es coeditor, entre muchos otros. Ha publicado también más de 100 artículos y capítulos de libros, tanto en México como en el extranjero, algunos de los cuales son enfoques novedosos en el estudio y explicación del derecho. Su experiencia docente incluye cursos de licenciatura, posgrado y extensión en las más importantes instituciones educativas del país, como son la UNAM, CIDE, Colmex, ITAM, Tecnológico de Monterrey y Universidad Iberoamericana, entre muchas otras. Ha dirigido 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, algunas de las cuales han sido premiadas y publicadas, y ha formado a investigadores reconocidos. Como parte de su labor, ha participado o dirigido varios proyectos de investigación relevantes y con incidencia. Entre otros, cabe destacar el libro Blanco de la Reforma Judicial en 2006, La métrica de la transparencia en 2010, el diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa a nivel nacional en México en el año 2012, el diagnóstico de justicia cotidiana en el año 2014, la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia en 2017 y el estudio para elaborar una propuesta política pública en materia de justicia transicional para la CNDH en 2018. Además, ha realizado trabajos de investigación aplicada para diversas instituciones públicas, gubernamentales y no gubernamentales. En la Administración Pública Federal se desempeñó como director de la Dirección de América del Norte y Solución de Controversias de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de SECOFI y fue miembro del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los años 2002 y 2003. Fue coordinador general de proyectos especiales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Sergio López Ayllón fue distinguido con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1997 en Ciencias Sociales, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de posgrado en el año de 1997 en el área de investigación jurídica y el premio a la innovación jurídica en el año 2019. Escucharemos con mucha atención al doctor Sergio López Ayllón. Tiene usted la palabra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son el mediodía en este estupendo recinto que nos acoge. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de la diputada Sandra Naya Villegas, quien preside esta ceremonia, la invitación que a través del licenciado Elías Robles me hizo la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes que han tomado el tiempo para venir a escuchar esta conferencia que espero resulte de su interés. En realidad, un nombre corto, van a ver por qué, de esta conferencia es la Constitución de la 4T. Voy a adelantar la tesis principal, es que el año pasado tuvimos una transformación tan importante de la Constitución y todavía en proceso que podemos hablar incluso, en algún sentido, de una nueva Constitución. Ciertamente es la misma de 1917, pero vamos a verlo con cierto detalle. Sus contenidos han cambiado de tal manera que la operación de la Constitución, es decir, la Constitución nada más son las normas escritas, la Constitución es también la vida, la articulación, la manera en que los diferentes actores viven la Constitución. Hoy tenemos en buena medida una nueva Constitución que está en proceso de concluir su conformación. Pero para entender por qué y cómo, voy a tomar un poco de distancia y ir a más o menos entre 2017 y 2018, ¿sí? En que se genera este movimiento que todos conocemos como la Cuarta Transformación, que se propone tres ideas importantes. Se propone romper con el régimen neoliberal, es decir, vamos a ver a qué se refiere cuando habla de régimen neoliberal, transformar la realidad con austeridad, honestidad, atención a los más pobres y refundar, insisto, refundar la nación para iniciar una nueva época. Vamos a ver cómo justamente en la Constitución se van a ver reflejados estas tres ideas: romper con el régimen neoliberal, transformar la realidad y refundar la nación para iniciar una nueva época. Bien. El presidente López Obrador insistió mucho en esta idea de equiparar a la 4T con las tres grandes revoluciones de la historia de México. Él se refería a la independencia, a la reforma y a la revolución. Esto era una constante en sus diferentes alocuciones. Ahora bien, y aquí viene lo interesante, fíjense ustedes, cada una de estas transformaciones, revoluciones, terminó en cada una de las tres constituciones históricas más importantes del país. La independencia y todo el movimiento que la acompañó concluyó con la Constitución mexicana de 1824. La reforma concluyó con la Constitución mexicana de 1857. Y la revolución, pues con nuestra Constitución actual, la de 1917. Y entonces, la secuencia lógica nos llevaba a decir, desde en ese momento, que el proyecto de la 4T tendría que acabar en una nueva Constitución. Nota, normalmente, y esto es una verdad que se conoce bien en derecho comparado, las constituciones son el producto de una revolución, de un movimiento armado, normalmente violento. La diferencia, y esto también hay que subrayarlo, es que aquí esta transformación se proponía realizarse por medios no violentos, sino por una conformación política diferente. Idea muy importante, y por eso parecería que no pasó nada, pero van a ver que sí pasó mucho, ¿sí? ¿A qué se refería el presidente López Obrador cuando hablaba de la Constitución neoliberal? Miren ustedes, todos sabemos que la Constitución mexicana se ha reformado mucho, es de las constituciones que más reformas tienen. Para el
noviembre de 2018, la Constitución mexicana tenía un total de 708 reformas. Cada reforma es un artículo, 708 artículos reformados. De este número, el que ven ustedes en azul clarito son 213 modificaciones, se dieron entre 1917 y diciembre de 1982. Quiere decir que entre diciembre de 1982 y noviembre de 2018, la Constitución mexicana tuvo 495 reformas, es decir, el 70% de las reformas se modificó, y esto les da una idea del tamaño, ¿sí?, de cambio constitucional que tuvimos en este periodo que duró 30 años. A esto se refería el presidente López Obrador como la Constitución neoliberal. ¿Y por qué tenía razón? Porque en 1982, digamos, marca el fin de un modelo de desarrollo hacia adentro, y entonces se adopta un modelo de desarrollo que tenía al mercado como centro, y hay a partir de ese momento una economía abierta, basada en el mercado y con instituciones que tenían que regular el mercado, por un lado. Y por otro lado se da lo que también se llama la transición política mexicana, ¿sí? Entonces, todas esas reformas de lo que nos están hablando es del cambio que hubo en la Constitución entre 82 y 18. ¿En qué constituyen? O sea, ¿cuáles son las grandes ideas que están dentro de esta idea de la Constitución 82-18? Bueno, la liberalización del mercado y de las instituciones para regularlo, las instituciones para garantizar elecciones libres y competidas, la más compleja división de poderes por la creación de lo que se llamaban los organismos constitucionales autónomos. La Suprema Corte de Justicia se convierte en un tribunal constitucional. Los derechos humanos son el centro del sistema constitucional, en particular a partir de 2011. Y en resumen, México modernizó su constitución para ser normativamente un Estado constitucional de derecho moderno. ¿Por qué? Porque muchas de estas reformas no solo suceden en México, sino suceden en un entorno global. Recuerden ustedes, en particular, la caída del muro de Berlín de 1989, que hace que esta manera de entender las relaciones políticas, ¿sí?, se constituya como central, alrededor del cual se forman todas esas constituciones que vienen de este periodo. Bueno, ¿y qué pasó cuando llega el presidente López Obrador? Fíjense, y aquí hay una cosa bien peculiar. Cuando él llega a la presidencia, insiste varias veces que él no va a reformar la Constitución. Él dice que él va a gobernar por decreto, cosa que empieza a hacer, ¿sí?, y que no va a tocar la Constitución. Sin embargo, durante los primeros 3 años del gobierno, es decir, 2019, 20 y 21, el primer periodo de sesiones del Congreso, de los 3 primeros años del Congreso, sí se reforman 55 artículos, ¿sí? No son pocos. Pero si uno analiza cuantitativamente estos artículos, no tocan ninguno de los aspectos centrales de la Constitución, ¿sí? Tenían que ver con derechos, de ciertos grupos, tenían que ver incluso con el cambio de nombre de algunos estados, y solamente hay 2 reformas que sí podrían ahí pensarse que modifican, digamos, la dinámica constitucional, que es la de la revocación de mandato y la de básicamente, y bueno, referéndum y que ya estaba en la consulta popular, perdón. Sí, pero esa ya estaba, entonces realmente la revocación del mandato es la única institución realmente novedosa, ¿no? ¿Perdón? Sí, nada más que Guardia Nacional, vamos a verlo,
Guardia Nacional queda como una corporación de carácter civil, ¿sí? Como estaba, por eso no lo incluye aquí, ¿sí? Ahora, a partir de ese momento, ya nada más la Constitución se reforma en 3 ocasiones. Bueno, en 3 ocasiones, no, 6 reformas. 6 reformas de los años que fueron 22 y 23. Y lo más importante es que las reformas que sí le importaban al presidente, son 3 en particular: la reforma en materia de energía eléctrica, la reforma en materia de Guardia Nacional y la materia política, no pasaron en el Congreso. Ahí ya se vio claramente que era necesario reformar la Constitución para llevar a la Constitución el proyecto político que encabezaba el presidente López Obrador, ¿sí? Y por eso, el 5 de febrero de 2024, el presidente no va a Querétaro, se queda en Palacio Nacional y ahí presenta un proyecto, un paquete de 18 decretos de reformas constitucionales y 2 legales, que básicamente, y ahorita lo van a ver, modificaban el sistema constitucional. Lo hace a la luz del día, no esconde nada, y esto, importante, de hecho convierte la elección de 2024 no solo en la elección de un presidente y de un Congreso, sino en una especie de plebiscito que le iba a dar o no la posibilidad de cambiar la Constitución, ¿sí? Entonces, estas son las 20 iniciativas, había de todo, es decir, pueblos indígenas, bienestar, programas sociales, salarios, pensiones, trenes de pasajeros. La verdad, había de todo, pero hay algunas reformas más importantes. Ahora, ¿qué pasa en junio de 2024? Todos lo sabemos, ¿no? Gana la presidenta Claudia Sheinbaum con el 60% de los votos, y aquí ahorro la discusión sobre si bien o mal, ¿sí? El hecho es que en la Cámara de Diputados, Morena y más Verde más PT alcanzan mayoría absoluta, y en el Senado se queda corta por 2 votos en esta materia. Los eventos posteriores aseguran que Morena va a tener una mayoría absoluta en el Congreso, y entonces la coalición gobernante tiene la posibilidad de modificar la Constitución ya sin tener, digamos, un obstáculo importante. Y aquí vale la pena hacerse la pregunta, ¿hasta dónde puede hacerlo, ¿no? Es decir, y ahorita vamos a ver que esto también es una de las cosas más interesantes de lo que ha pasado el año pasado. Bueno, cada reforma tiene su propia lógica, es decir, su razón de ser, su exposición de motivos. Si quieren pasar a la siguiente lámina, por favor, la siguiente. Ya, esa. Cada reforma tiene su propia lógica, pero el efecto de conjunto es modificar la arquitectura de la Constitución para, y aquí viene la peculiaridad que tampoco, después se los puedo comentar, no es única, vuelve a concentrar muchas atribuciones en el Ejecutivo Federal, ¿sí? Entonces, es un movimiento que había llevado, digamos, a la dispersión del poder en un montón de instituciones, y lo vuelve a traer, digamos, vuelve a reconstruir ese entramado, no de manera idéntica, pero sí, digamos, con esta característica central. Hay 6 ejes de estas reformas y una más que tiene una peculiaridad. ¿Cuáles son los ejes? La política social, la eliminación de los órganos con autonomía constitucional, la seguridad pública, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, la reforma judicial, las modificaciones al sistema representativo y partidos políticos, esta es la única que está todavía pendiente, ¿sí? Y una más que se añadió
ahí, que es la de la supremacía constitucional. ¿Sí? Vamos a ver a continuación, si voy bien, cada una de estas. Bueno, las reformas son varias en materia de política social. ¿Qué es? Pues los subsidios universales, las transferencias son los programas sociales del régimen del presidente López Obrador para grupos sociales específicos, mujeres, tercera edad, estudiantes. Son transferencias directas, el incremento en los salarios de doctores, enfermeras, maestros, policías, soldados, el incremento en las pensiones, el incremento al salario mínimo no menor a la inflación y otras. ¿Sí? Y es fácil entender por qué esto va a crear una amplia base electoral, ¿sí? Porque hay una política social que se lleva a la Constitución y que se pone como la prioridad del gasto. ¿Sí? El lado complicado, ¿sí?, es que va a crear una fuerte presión en el gasto y aquí es uno de los grandes pendientes, no se identificó una fuente de financiamiento. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo que en algún momento va a tener que el Congreso pensar en una reforma de carácter fiscal o recaudatorio para poder financiar este gasto social que es muy importante. Segunda grupo de reformas es la eliminación de las autonomías constitucionales. México tenía varios órganos con autonomía constitucional. Ahora, es importante dividirlos, yo diría, en dos momentos, porque no todos se crean iguales. ¿Sí? Hay algunos que se crean en el periodo de transición y básicamente es INE, CNDH, Banco de México y después INEGI. Y hay otros, los otros 6, se crearon básicamente entre 2013 y 2014 como resultado del Pacto por México. Y es importante destacar que los que se desaparecen son principalmente esos órganos que se crearon como resultado del Pacto con México, quizás con la excepción de la Fiscalía General de la República. ¿Sí? ¿Y por qué se crearon? Bueno, pues porque estábamos en la lógica de la creación de estos órganos que se llaman agencias regulatorias independientes, que buscaban justamente hacer una diferencia entre las decisiones de carácter político y las decisiones de carácter, se les llama técnico o regulatorio. Buscaba separar pues, la política de la regulación. ¿Sí? Cuando llega el presidente López Obrador, nunca se siente cómodo con este relevo institucional, ¿sí? Y lo que hace fundamentalmente es traer a esos órganos que habían salido del Ejecutivo y los regresa al seno del Ejecutivo. Entonces, tampoco pasó nada, digamos, trascendental. Quizás, pero eso ya es una consideración personal, el problema es que se hizo muy rápido, y más que rápido, se hizo sin la adecuada reflexión en cuanto a cómo hacer esta transición de regreso al Ejecutivo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en este periodo, y aquí la diputada no me dejará mentir, mucha actividad en el Congreso porque ahora hay que hacer todo ese proceso de regreso. ¿Sí? ¿Y cuál es el sentido de esto? Bueno, pues que las decisiones regulatorias en materia de infraestructura, de energía, de telecomunicaciones, de competencia, ya no se van a hacer desde órganos que son independientes, sino otra vez desde la lógica del Poder Ejecutivo, que vuelve entonces a recuperar estos espacios. Y aquí sí insisto, no crean que fueran así grandes, que no, venían de 2014, o sea, habían pasado solamente 6 años. Entonces, yo creo que ahí tenemos que moderar un poco el análisis en las consecuencias que han tenido estos cambios. Bueno, este sí es muy importante, la seguridad pública. Hay 3 cambios aquí. Las funciones de la Policía Federal
se transfieren al Ejército a través de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ya queda, ahora sí, establecido que la Guardia Nacional es una institución que queda bajo mando militar en la Secretaría de la Defensa Nacional. La segunda es que se amplía todavía más el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Yo sé que ese es un tema muy controvertido, ¿sí? Yo tengo mi posición muy clara, a mí no me gusta, porque es una mala solución, en mi punto de vista, a un problema que tiene que ver más con la operación de las fiscalías y el Poder Judicial, que con propiamente, sí, la prisión preventiva al final no me parece que ayude a resolver los problemas. Pero es una posición mía, personal, en fin. Y el tercer cambio, en el que poco se ha prestado atención, es que se modifica el artículo 129, que venía desde las constituciones de 1857 y que va a permitir que el Ejército, las Fuerzas Armadas, realicen actividades propias del gobierno civil. Se quitó ese candado que decía que en tiempos de paz el Ejército tenía que limitarse a funciones de carácter castrense, y ahora se dice que va a poder realizar las funciones que determine la ley. Y esto sí es un cambio estructural, ¿sí? Eso sí es un cambio estructural que desde la academia, esto es lo que llamamos militarización, ¿sí? Porque es justamente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en funciones de gobierno civil. A mí es el que menos me gusta, pero claramente lo que sucede es que las Fuerzas Armadas van a tener un nuevo papel político y administrativo en la gobernanza del país. Cuarta reforma, el Poder Judicial, ¿sí? Aquí no hay que perder de vista que teníamos un Poder Judicial federal y 32 poderes judiciales estatales. Y que la mayor parte de la carga de solucionar los conflictos o del acceso a la justicia se encuentra en los poderes judiciales de las entidades federativas. Más o menos en 2022 estamos hablando de cerca de 2 millones, un poquito más de 2 millones de litigios que, si pueden correr la presentación, ahí se ve muy mal, está por estado, que son realmente, digamos, quienes van a cargar con el peso de la justicia. Ahora, la pregunta que había que hacerse es: ¿funciona la justicia en México? ¿Sí? La respuesta es no, y no lo digo yo, lo dicen estudio tras estudio tras estudio, indicador, 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 que decían que teníamos un problema muy severo con la justicia, ¿sí? Por ejemplo, nada más para que tengan ustedes una idea, el Índice Global de Estado de Derecho pone a la justicia civil de México en 131 de 142 países y a la justicia penal en 132 de 142 países. Abajo de nosotros nada más está Venezuela y algunos otros países de África, ¿no? Entonces, sí teníamos un problema con la justicia. Y había pues este divorcio, ¿no?, entre una justicia muy alejada del ciudadano e incluso la percepción del ciudadano de la justicia. Entonces, y estoy convencido que sí requeríamos una reforma judicial para ofrecer a los mexicanos un amplio acceso a la justicia, y esto era urgente y necesario. Ahora bien, ¿qué es la reforma judicial que se propone? Yo diría que más que una reforma judicial es una reforma electoral. ¿Por qué? Porque va a proponer refundar a todos los poderes judiciales, el federal y los estatales, a través de remover a todos los jueces en funciones en un periodo de 3 años y establecer que nuevos jueces serán electos por el voto popular a través de un proceso que debe concluir en 2027. Esta es la reforma judicial en esencia, ¿no?
Y aquí simplemente lo voy a anotar, pues está el debate. Si el hecho de modificar la manera de designar los jueces por votación popular va a generar una mejor justicia o no. Este es el debate, hay posiciones en pro y en contra. El hecho es que en junio, este junio, van a ponerse a nivel del Poder Judicial Federal cerca de 856 jueces, magistrados, ministros de la Corte, ¿sí? Y si mi memoria no me falla, hay 14 estados que van ya al proceso de elegir a sus jueces por la vía electoral. Es una elección enorme por el número de personas que se van a elegir y que representará pues el desafío que estamos viendo que está sucediendo en este momento, ¿no? Los dimes y diretes entre las diferentes maneras de elegir a los candidatos, y vamos a entrar ahora en las campañas, y vamos a entrar en un montón de condiciones interesantes. Me preguntan mi opinión. Se lo voy a contestar de dos maneras. México va a ser el único país en todo el mundo que elige a sus jueces. Es decir, aquí sí hay una innovación radical en la manera de hacerlo. Yo creo que si esta era una decisión, entonces vamos a ir. Yo no soy muy de acuerdo, pero bueno, decir, ok, vamos a pensar que había que hacer esto. Yo creo que las condiciones en las que se hizo la reforma no permitió una reflexión o una mejor planificación de la manera de hacerlo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahorita con los problemas. Y sobre todo, cuando esos jueces lleguen a los tribunales de una manera tan rápida, ¿sí? Ahí vamos a ver un problema importante, pues porque imagínense que va a llegar un juez que viene de ser electo y va a enfrentar una carga judicial enorme. Entonces, esto hubiera implicado, en mi opinión, la necesidad de reestructurar también esa carga de trabajo para que los nuevos jueces pudieran empezar su labor con mejores condiciones y no con una presión tan grande por todo lo que van a traer atrás. Pero estos ya son minucias. La decisión está hecha y ahí vamos a estar, ¿no? Y luego viene la que a mí me parece es la reforma más importante de todas, que es la reforma de la supremacía constitucional. Bueno, como ustedes probablemente lo recuerdan, el órgano reformador de la Constitución está formado por 2/3 partes del Congreso, más el voto favorable de 17 legislaturas del Estado. En ese momento, no hay duda, esa mayoría y esas legislaturas están alineadas, digamos, con la 4T, el Morena, sus aliados. Pero había una pregunta. ¿Este órgano reformador de la Constitución puede actuar sin límites? ¿Sí? Y aquí les voy a sintetizar, había dos posiciones. Una, que decía que este órgano reformador es igual a un poder constituyente y por lo tanto no tiene ningún límite, ¿sí? Y otra corriente que decía que el órgano reformador es un poder constituido y que por lo tanto tiene límites formales y materiales. Y aquí lo que es curioso, simplemente, las posiciones se invirtieron, ¿sí? Durante el periodo neoliberal, muchos de los que después argumentaban el poder constituyente habían argumentado la otra posición y viceversa, ¿no? Pero bueno, más allá del debate, lo que hizo esta reforma fue decir, no procede ningún medio de control constitucional contra una reforma constitucional. Lo que quiere decir que básicamente equipara al órgano reformador con un constituyente y que el constituyente
sabemos todos, es un poder que puede diseñar lo que quiera. Entonces queda abierta esta línea. Con el tiempo vamos a ver, otra vez, a mí me parece que había mejores soluciones que la que se tuvo que tomar. Es decir, que nos dieran mucho mayor certeza en algunos puntos de lo que puede ser un constituyente. No porque las reformas que se hicieron tocaran una parte fundamental del Estado, ¿sí? O sea, muy sencillo. Me parece que las características del Estado mexicano, federal, laico, representativo, democrático, popular, democracia laica, representativa, federal, y hay una que se me escapa, en fin, ¿sí? Son 5, esas sí son, digamos, condiciones absolutamente intransferibles. Ahora, ninguna de las reformas ciertamente alteró estas coordenadas, ¿sí? Pero nada dice que no se puede hacer. Entonces, en fin, ahí quedamos con un asunto a seguir debatiéndose. Este debate no se ha cerrado. Y finalmente va a venir la reforma política, la reforma electoral, ¿sí? De hecho ya empezó. Digo, ayer la presidenta, me parece, envió 2 iniciativas, que es la prohibición de la reelección y la que ella llama el nepotismo, evitar que haya una transferencia de parientes de un lugar a otro. Pero va a faltar, y aquí sí vamos a esperar cómo viene, ¿no?, esta idea de reducir el financiamiento de los partidos políticos, primera, y segunda, que va a ser mucho más controvertida, el problema de la representación a través de los mecanismos de representación proporcional, ¿sí? Entonces, yo estoy cierto que es hacer un debate bien intenso, ¿sí? Y ahí vamos a ver, pero no importa cuál fue el resultado, ahí se va a completar ya, digamos, este ciclo de reformas. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente, esta. Aquí ya pongo mi gráfica de hasta 2025, ¿sí? Y entonces lo que está en rojo son las reformas constitucionales 2019-2025. Fueron 131 reformas. Parecen bastantes para hacer solo. Pero, si pasan la siguiente lámina, de esas 131, 72 reformas fueron solamente en 2024-2025. O sea, lo que aquí vemos es que sí fue una pequeña revolución, ¿sí? Porque en solo un año se movió todo ese enorme, y algunas de ellas tocan aspectos muy centrales de la arquitectura del ejercicio del poder en este país. ¿Qué es entonces esta nueva Constitución? Pues, siguiente lámina, por favor. Un ejecutivo, una presidencia fortalecida, ¿sí? Insisto, regresar muchas de las funciones que se habían desgajado, ¿no?, y se regresan. Nuevas funciones y poderes para las Fuerzas Armadas, insisto, esta me parece que estructuralmente es una de las cosas más importantes. Un Congreso dominado por la coalición gobernante, un Poder Judicial democratizado, una amplia base electoral para Morena y una Constitución más populista, y no estoy utilizando populista en un sentido peyorativo. Es decir, ¿por qué? Porque hoy en el constitucionalismo comparado hablamos de las constituciones populistas, es decir, que tienen una base electoral, una vinculación democrática distinta y una articulación de poder diferente. Es decir, donde la división de poderes se va a hacer mucho más suave, porque el movimiento democrático que está detrás de estas constituciones va a soportar una base diferente del ejercicio del poder
en particular de las presidencias. México no es la única, esto es bien importante. Y van a ver una cosa bien interesante, en Estados Unidos también, porque si ustedes lo piensan, en Estados Unidos también, aunque con otras características, ¿sí? El presidente va a jalar mucho poder, le va a quitar poder a las agencias regulatorias, tiene el Congreso y tiene a la Corte. ¿Sí? Entonces, no somos una singularidad rara en el mundo, no, estamos perfectamente viviendo, digamos, este proceso de reconstrucción de las constituciones. ¿Sí? Entonces, constitución populista, insisto, no en sentido peyorativo, en sentido descriptivo, contra una constitución liberal o neoliberal de la que veníamos. Hay muchos que han dicho, es el fin del Estado de Derecho, ya no hay Estado de Derecho. No, no. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla. Porque un Estado de Derecho no quiere decir un cumplimiento absoluto, perfecto. Ningún país lo tiene. Tampoco quiere decir que las normas se pueden olvidar y todo el mundo puede hacer lo que quiere. Tampoco. La concepción de Estado de Derecho es más bien un continuo que existe entre el cumplimiento total y el cumplimiento. Bueno. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Van a cambiar algunas maneras de operar. ¿Sí? A ver, aquí lo puse así, son dos paradigmas. No tratan de describir exactamente la realidad, pero tratan de hacernos entender qué es lo que va a pasar. ¿Sí? En el paradigma 1, que es en el que nos encontramos ahorita, las decisiones van a ser más concentradas, se van a dar más en el ámbito administrativo y van a ser más cerradas, en el sentido que hay menos participación en la elaboración. ¿A qué se opone? Pues a unas decisiones plurales en el sentido de muy dispersas, o sea, muchos actores que participan, una transparencia relativa, y que los conflictos acaban siendo resueltos en los tribunales. Ahora se van a resolver en la administración. ¿Sí? No hay calificativos, nada más, es descriptivo de lo que está pasando. Y vamos a ver, digamos, estos mecanismos que son más propios de las negociaciones a partir de intereses de negociación, de presión, que antes eran cosas que pasaban en los tribunales. ¿Sí? Y yo diría que eso es lo que va a pasar. Se habían transferido muchas decisiones al aliento judicial. ¿Sí? Y esto tiene sus problemas. Y ahora muchas decisiones van a regresar al ámbito administrativo. ¿Sí? Ese es, digamos, así si lo puedo resumir, lo que yo creo que vamos a empezar a ver. Y también quizás por eso alguien puede decir, pues entonces no es tan importante que los jueces estén, pues, porque las decisiones ya no van a acabar en tribunales, van a acabar en la parte administrativa, y piensen ustedes, la Corte va a ser también una Corte muy diferente, ¿sí? Porque ya no va a haber controversias, no va a haber acciones, ni las decisiones más importantes van a estar ahí, sino se van a resolver donde probablemente se tengan que haberse resuelto siempre, que es en el ámbito de la administración y del legislativo. Bueno, y una reflexión final. El problema no es cambiar las reglas, el problema es cambiarlas mientras el juego se desarrolla. ¿Sí? Pero por la manera en que se da este movimiento, ¿sí?, pues se tuvieron que cambiar con el tren en marcha, ¿no? Y ahorita lo que vamos a ver es esa inestabilidad mientras se vuelven a consolidar, a articular y a reestructurar las reglas. El Congreso tiene, si mi memoria no me falla, más de 77 o 78 leyes que tiene que legislar en este periodo. Sí, más de 70. A eso me refiero, ¿sí?
Mientras el Congreso opera, cambia las reglas, se conocen y se estabilizan, pues va a ser un periodo de inestabilidad. No nos asustemos, ¿sí? Se va a acabar por estabilizar y entonces vamos a empezar a operar con mejores condiciones para todos. Y claro, la importancia política pues vuelve a ser central, porque, digamos, la visión que subyace tras de esto pues es un poder político democrático y legitimado en esa amplia base que está soportando todos estos cambios. Yo aquí concluyo, les agradezco mucho su atención y desde luego no sé si haya oportunidad de recibir alguna pregunta, lo haríamos con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sergio López Ayllón. Vamos a dar paso ahora a una ronda de preguntas a todos los asistentes, por lo que les agradeceremos levantar su mano a quien desee preguntar algo al doctor Sergio López Ayllón. Por favor. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Alfonso Rubio para servirle. Antes que nada, pues quisiera agradecer a la diputada Sandra y también a usted por brindarnos este espacio que considero que es muy indispensable para todos los que estamos estudiando en la carrera de Derecho. Mi pregunta, voy ahora a la pregunta. Mi pregunta es… Precisamente en esta nueva reforma, sobre todo la Guardia Nacional, Sí. ¿cómo pretenden o qué se piensa realizar o cuál es su perspectiva? Porque sí hay como que un choque entre la militarización con lo civil, o sea, con la fuerza civil. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa parte? Y si va a ser militar o va a estar al frente la Sedena o lo va a manejar bueno, en este caso la sociedad civil, ¿no? O sea, que fuera como se manejaba antes, que era la Policía Federal, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi duda realmente. Sí. Muchas gracias. Sí, al contrario. A ver, tu pregunta me permite abundar un poco en este complicado tema, ¿no? Que es el tema de la seguridad pública, ¿no? Es decir, ¿por qué hay tanta interés en que quede la Guardia Nacional bajo el mando militar? Pues por las condiciones de deterioro tan profundas que hay en el país de la seguridad pública, ¿sí? Y entonces se considera que es a través del recurso a las Fuerzas Armadas y a su formación, a su disciplina, a muchas consideraciones, lo que va a permitir transitar mejor, digamos, y tener mejores resultados en términos de la seguridad pública. Esta es un poco la hipótesis que está detrás de esta condición. Ahora, voy aquí a meter algo de lo cual no hablé, que es el problema del federalismo en el país. Porque en las entidades federativas, los estados y en particular los municipios, también hay policías, ¿no? Y el problema, a mi manera de entender este problema, es que la penetración y la captura de las policías, particularmente municipales, por el narcotráfico, es ahí donde está el problema. Y que esta interacción entre la Guardia Nacional, o lo voy a decir de otra manera, mientras no seamos capaces de resolver el problema de las policías locales y estatales, la Guardia Nacional va a ser un paliativo que a lo mejor es mejor que lo que teníamos, pero que no va a poder resolver el problema de fondo.
¿sí? Y aquí está una diputada local que lo debe conocer muy bien, federal, pero que viene de Morelos, ¿no? Es decir, entonces, así es, exacto. Es decir, a ver, es que el problema de seguridad pública implica por lo menos 3 cuerpos que tienen que actuar de manera coordinada y efectiva. Por un lado, las policías, por otro lado, las fiscalías y finalmente los jueces y el sistema penitenciario. Y tenemos problemas en los 4 lugares de las cadenas, insisto, sobre todo a nivel local. Entonces, yo creo que habría que hacer una inversión muy importante ahí, ¿sí? Para empezar a revertir el proceso de deterioro de la seguridad pública. Yo creo que la Guardia Nacional bajo Sedena nos puede ayudar, pero no necesariamente va a resolver el problema por sí solo, ¿no? Entonces, lo que requería pues era un cuerpo que respondiera bien rápido y probablemente para atajar el problema en condiciones críticas. Exactamente, ¿no? Y probablemente desde esa perspectiva, sí, probablemente la mejor solución es esa, ¿no? Ahora, ¿va a poder resolver el problema de la seguridad pública? Yo tengo mis dudas. Si, insisto, no recuperamos esta necesidad de invertir, de formar, de trabajar con las 4 elementos, policías, ministerios públicos, fiscalías, ¿no? Las fiscalías son un desastre completo, ¿sí? Los jueces, que por ahí ya hicimos algo, y finalmente un sistema penitenciario que también funciona muy mal, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Tenemos ahí el mayor reto probablemente, que además se va a ver mucho más difícil se va a complicar muchísimo con la presión que van a hacer los Estados Unidos ahora en materia de intervención, en materia de delincuencia organizada o de carteles de droga, ¿sí? Vamos a ver meses muy, muy, muy complicados en el país por esta razón, ¿sí? Bien, pues muchas gracias, porque siempre es importante conocer la visión de esta parte de lo que se está viviendo en el país desde la academia, Sí. porque finalmente quien nos movemos en un tema político, traemos una visión, una percepción de lo que estamos concibiendo en el día a día, pero siempre es muy importante conocer esta parte ya muy fina de lo que nos acaba de explicar y que finalmente nos ayuda. Mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión del papel que está jugando la oposición ante este tema avasallante de justo lo que usted explicaba? Siempre la figura de Andrés Manuel López Obrador anunció lo que se venía, ¿no? Sí. O sea, este proceso que él en su momento le llamó Proyecto Alternativo de Nación, Sí. después dijo vamos a la construcción de la 4ª transformación del país, Así es. de una manera pacífica y sí una revolución de las conciencias. Pero lo vivimos con la diputada ya en el pleno, ¿no? del debate. ¿Y cuál es su opinión del papel que juega la oposición y qué riesgo habría? Porque finalmente el partido en el poder sigue avanzando, pero hasta dónde también eso es sano o en determinado momento pudiera venir a afectar el tema político dentro del país, porque somos un país diverso con condiciones culturales y formas de pensar diferentes. Híjole, haces una de las preguntas muy bien planteada, muy interesante y más, digamos, de los debates más importantes. A ver, primero, la oposición está donde está por una falta de legitimidad muy grande en, digamos, la conformación o el resultado de la elección del 94, ¿sí? Quizás alguien podría decir, no sin cierta razón, que la regla de la repartición de las curules
hizo que hoy Morena y sus aliados tuvieran una sobrerepresentación que no representa exactamente el número de votos que se obtuvo, ¿no? Ahí está el debate. Pero al final no importa, es decir, porque lo que queda claro es que sí había un respaldo, y vean ustedes, hoy las encuestas de opinión dan 80% a la presidenta, ¿sí? Y que todos estos movimientos lo que sí nos están diciendo es que había una gran divorcio entre la política tradicional y los electores, y una gran necesidad de cambio en el país, digamos, de hartazgo con el establishment político que estaba, ¿sí? Su gran reto es que se tienen que reinventar, ¿sí? Y volverse a ganar el lugar que tenían, ¿no?, en términos electorales. Y yo lo que creo es que ojalá las reglas de representación que queden al final de ese proceso permitan que si son capaces de recomponerse, pues tengan un lugar. Pero también es cierto lo otro, si no son capaces de recomponerse, pues el voto es el voto y dice lo que dice, ¿no? ¿Sí? La tendencia más amplia es, insisto, a esta nueva conformación política que todavía no queda muy clara, que estamos llamando populismo, ¿no? Pero que tiene una base democrática amplia. Eso nadie lo puede negar. ¿Ya? Una base electoral, votos que se contaron y ahí están, ¿sí? Ahora, la traducción de esos votos en la representación, en el Congreso, ahora en los jueces, ¿no?, y la posibilidad de que haya digamos, una reinvención de la oposición, es decir, hoy estaba viendo hace poquito, creo que hay como 21 solicitudes en el INE de nuevos partidos, nuevas asociaciones políticas, ¿no? Y lo que surge de ahí, pues vamos a ver. Ahora, insisto, yo lo único que diría es, ojalá las reglas de representación que queden en la conformación del Congreso de la mayoría sean unas reglas tales que permitan que si esa pluralidad alcanza una representación electoral, tenga lugar para bien del país en el largo plazo, ¿no? El poder siempre necesita controles, ¿sí? Siempre, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no?, en esta sabiduría, pues, de encontrar estos equilibrios adecuados. Sí. Gracias. Diputada, doctor, muchas gracias por el uso de la palabra. Tengo una duda bastante inquietante, doctor, escuchando muy interesante ponencia acerca de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es su perspectiva de la sostenibilidad de dicha reforma en materia de corrupción? ¿Qué impide que se forme una oligarquía, aunque legítima democráticamente, ejerza control sobre un poder tan importante como es el judicial? Sí. ¿Es cuánto? Existe sin duda esa posibilidad. Es decir, hay dos condiciones que preocupan, digamos, en términos de la elección de jueces en las condiciones actuales. Una es su captura por la delincuencia organizada y la segunda es, digamos, que los poderes fácticos también intervengan en la elección para generar un resultado que genere un resultado poco deseable, digamos, desde el punto de vista de las gentes que están llegando. Los riesgos están y yo creo que deberíamos estar pensando ya en los mecanismos correctivos. No se olviden que en el diseño de la reforma dice que cuando llega un nuevo juez, al año tiene que ser evaluado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Y yo creo que ahí está el mecanismo de control y de revisión de lo que va a pasar en ese año. Entonces, estos órganos, tribunales de disciplina judicial, se vuelven una pieza muy importante en el diseño. Porque si efectivamente el resultado de la elección tú tienes un mal juez, por las razones que sean, tienes un mecanismo de corrección.
Entonces, digamos, probablemente si uno así teóricamente hubiera diseñado el proceso de elección, yo habría, por ejemplo, puesto que podrían ser electos los jueces, pero luego de haber sido formados como jueces. Es decir, primero se forman los jueces y luego vas a una elección, porque ya te garantiza una cierta formación, ¿sí? Pero, bueno, no fue así, ¿no? Pues es lo que es, ¿no? Entonces, sí existen esos riesgos, ¿sí? ¿Sabes qué? Particularmente en los jueces locales. Ahí yo estoy más preocupado, en realidad, porque la mayor parte de la justicia es a nivel local. ¿Sí? A nivel federal es mucho menos. Creo que allá había alguien, ¿sí? Gracias, muy buenas tardes. Muy interesante la ponencia del doctor López Ayllón desde el punto de vista de un jurista, pero me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de la politología, ¿sí? Y constante cambio constitucional al que usted se refirió y que prácticamente nos ha colocado en otra parte, ¿no? En la concepción que teníamos de lo que era una Carta Magna. Ajá. Me imagino que en la actualidad no está muy activo el debate politológico actualmente, no sé por qué, pero me gustaría conocer, por ejemplo, la reflexión de un teórico como Juan Lins, sabemos que es un teórico del presidencialismo, o qué es lo que pensaría, por ejemplo, Giovanni Sartori, ¿no? Si estuviera vivo. Sabemos que también Giovanni Sartori reflexionó sobre eso, nuestro sistema político y sobre ciertos puntos muy especiales de la Constitución, inclusive cuando se hablaba ya en la época de la transición, él tuvo propuestas. Acabo de leer recientemente, no recuerdo, la semana pasada, una entrevista que le hicieron también a otro teórico, a Luigi Ferrajoli, ¿no? El País salió la semana pasada, por ahí algo menos, y él claramente lo dice, él se opone a la elección de los magistrados, lo dice claramente a un reportero del País. Entonces aquí muy sencillito la pregunta, todo este cambio dinámico constitucional que hemos tenido y que viene de mucho tiempo atrás, pero que se ha agudizado recientemente bajo el actual régimen político de la 4T, ¿en dónde nos coloca, según usted? ¿Ya en una democracia que no pertenece a un régimen liberal o vamos a estar del lado del Foro de Sao Paulo? Muchas gracias. Gracias, y qué bueno que me la hizo sencillita, porque… No, mire, ¿qué es lo que estamos observando? Es decir, en el mundo entero hay un desencanto muy fuerte con las democracias liberales y hay lo que yo llamo las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Que prometieron bienestar, prometieron derechos, prometieron muchas cosas. Y insisto, no estoy hablando solo de México, ¿no? Hay una gran decepción, hay un gran desgaste de este discurso. Y le voy a poner, para que vea que no nada más México, lo que está pasando en Estados Unidos es exactamente eso, ¿no? Es decir, es una revuelta de los obreros, de las clases contra este modelo que prometió, que no cumplió y que además tiene manifestaciones políticas particulares en cada país, pero que supone un cambio, déjeme decirlo así, en la élite gobernante y que está expulsando a
los tradicionales y están llegando nuevos actores a la escena y están encontrando en estos mecanismos, digamos, que modifican sí las coordenadas de las concepciones de división de poderes tradicionales y las están poniendo en un énfasis muy fuerte en el cumplimiento de las demandas sociales y de los derechos sociales y de condiciones de vida mejores hacia adelante. En este tránsito, ¿sí?, hay evidentemente muchas preguntas que están abiertas, pero si usted lo ve también, es muy difícil decir que vemos una autocracia, porque también es cierto que todavía hay muchos derechos que se están construyendo, digamos, y se están reconstruyendo en este contexto. Y claro, los teóricos de la democracia liberal, como Sartori, pues están constatando con cierto asombro ellos mismos, ¿no?, que esas explicaciones y esas concepciones hoy están en jaque no por la teoría, sino por la realidad política, ¿sí? Y que entonces hay que reconstruir la teoría política a partir de estas ideas. Y aquí sí, ya vamos a entrar en una vieja discusión entre quienes van a optar por un modelo más autoritario y entre quienes van a optar por un modelo menos autoritario, más democrático en un sentido liberal, ¿sí?, y que va a estar o tendría que estar fundado en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Ese es el gran debate en ese momento, es decir, estos movimientos de agotamiento del modelo liberal que están llevando a ciertas concepciones mucho más autoritarias van a poder entregar los resultados de mejora de condiciones de vida o no. Estamos viendo al viejo debate entre libertad e igualdad, ¿sí?, que se está reestructurando en un discurso y en una práctica política diferente. Estamos en un momento, yo le diría, de muchísimo cambio, de mucha incertidumbre y de mucha reformulación de los conceptos. Es muy difícil decir qué va a pasar, pero ahí estamos, no solo en México, en el mundo entero, ¿sí? Y eso es lo fascinante de este momento, de vivirlo en este momento como actores políticos, como ciudadanos, como académicos, como estudiantes. A los estudiantes yo les diría, van a tener ustedes una enorme responsabilidad en la construcción de lo que viene. Los viejitos como yo ya hicimos lo que hicimos y no lo logramos, ¿sí?, pero les toca a ustedes hacerlo. Eso sí se los digo desde ahora, ¿no? Les pedimos a los asistentes, si son tan gentiles, 2 preguntas más. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Soy Dorian Oliveira, México brasileño, y hacerle la siguiente pregunta. Nadie ha tocado este tema por parte de la politología, de la ciencia política. ¿Cree que, bueno, estamos ahorita México ahora sí con la espada a la pared por el TEMEC, pero cree que sea una puerta abierta para aliarnos y alinearnos con el BRICS? Muchas gracias. No. O sea, honestamente yo creo que el PRI ya, RIP, ¿sí? Ahora, lo que representaba el PRI… Los BRICS. ¿Perdón? El BRICS es… Ya. Perdón, es que te entendí PRI. Entonces, tu respuesta es, ¿me puedes reformular la pregunta? Claro, bueno, retomándola, estamos ahora sí que sujetos a nuestro vecino en Estados Unidos por el TEMEC, obviamente por tratados que tenemos ya de hace años, pero el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, él nos invitó a aliarnos a los BRICS. Entonces, ¿será una puerta abierta para México que sea una sugerencia? Te contesto honestamente, no lo creo. Gracias, muy amable. No lo creo porque
imbrincación de las economías de Estados Unidos y de México es enorme, por razones geográficas, ¿sí? Porque tenemos una frontera de 3.000 kilómetros, porque el 80% de nuestras exportaciones están hacia Estados Unidos y porque exportar a Brasil es complicado. La verdad, yo creo que los aranceles nunca los va a poner, ¿sí? Lo que va a hacer es renegociar el Tratado de Libre Comercio, porque estamos ante una reorganización de la geopolítica mundial y de las cadenas de producción. Entonces, Estados Unidos va a querer mantener su zona de influencia en la peculiar manera de hacer de Trump, golpeando primero para luego sentarte a negociar, ¿sí? Y para enfrentarte a quien sí es el malo de la batalla desde el punto de Estados Unidos, que es China, ¿sí? Entonces, es decir, vamos a tener una relación muy complicada con los Estados Unidos, pero desde el punto de vista económico no creo que sea viable una diversificación, insisto, porque si tú lo ves desde el punto de logística, de transporte, de estructura del aparato productivo, va a ser muy, muy difícil movernos hacia otro lado. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Una última. Sí. Los pocos minutos que me introduje a esta gran charla, noto que seguimos perdiéndonos en el limbo. Hablamos de quienes están en la oposición, hablamos de la Constitución, y no soy abogado, soy médico, epidemiólogo, pero la medicina engloba, ¿sí? Aunque muchos no crean, la medicina engloba también la política y las leyes, porque en los pueblos la gente también sufre por las malas leyes o por la mala aplicación de las leyes. Los que son abogados tienen un privilegio en la comunidad, como nosotros los médicos. Y sin embargo, ambos les fallamos constantemente a las comunidades y esas comunidades siguen sufriendo. Veo constantemente al Congreso de la Unión, diputados, senadores, pero yo no veo una posición, con todos respetos, y no es por ser partidista. Veo algo que nada más está confrontando. Sin embargo, traigo un libro de Reyes Heroles, y en una parte dice él, el liberal no es liberal si niega la realidad. Y estamos viviendo una realidad que bien o mal es una transformación, que está en pañales tal vez, pero no oigo propuestas de decir vamos hacia este camino, proponemos este camino, sino solamente criticamos y así no construimos y así vamos a seguir muchos años tal vez. Entonces, ustedes como conocedores de la Constitución, ¿cómo podemos abrir hacia quienes tenemos un nivel educacional y poderlo aterrizar? Que si ya hay algo, malo o bueno, propongamos cómo arreglarlo o cambiarlo hacia algo positivo. Porque si seguimos, se habla del aspecto judicial, con eso termino, pues se tenía que cambiar. Nada más díganme cómo lo iban a cambiar en un momento dado, si no es así. Digan, debió haber sido así, ¿sí? De esta forma, pero que el Poder Judicial está podrido desde, como usted dice, la ley, desde el policía hasta el ministro, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Si esta no es buena, ¿cuál es la buena?
A ver, le respondo muy rápidamente. Sí, o sea, yo y mis colegas y muchos otros podríamos haber imaginado cosas de cómo se podría haber hecho, ¿no? La realidad política es la que es, pero déjeme nada más contestarle la parte que me parece más importante. Yo soy convencido de que en la medida que las personas, usted, los estudiantes, tengamos claros cuáles son nuestros derechos y tengamos condiciones para, no para pedir, o sea, para exigir que un cumplimiento de los derechos, que el derecho a la salud lo puedan entender las personas que tienen problemas y entonces exigirle a los gobiernos, no importa el que sea, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, y tomar en serio esta idea de los derechos y construir estos mecanismos de exigencia que vengan. Es decir, una persona, me imagino yo, que vive en una población pequeña en el campo, los cambios constitucionales y eso, lo que ella quiere es tener unas condiciones de salud, de educación, de vivienda dignas, y eso es realmente lo que tenemos que estar pensando, ¿no? No solo desde el gobierno, es decir, de cómo lo hacemos, sino también desde la exigencia de quien es el titular del derecho. Y yo creo que así, atendiendo las condiciones locales, haciéndose partícipe de esta demanda ciudadana o de las personas de los pueblos, y evidentemente no nada más somos los abogados, y son los médicos, y son los administradores, y son los ingenieros, y son los arquitectos. Si logramos construir este lenguaje, yo creo que vamos a encontrar un mundo menos polarizado y que se puede articular más a través de ir construyendo esta satisfacción de estas demandas. Lo contesto así porque me parece que es nuestro largo plazo, es decir, que la polarización tan bárbara que hay en este momento no nos ayuda, ¿sí? Y efectivamente, pues ya los cambios, vean, ya el Poder Judicial cambió, había que cambiarlo, ya está cambiado. Lo que nos toca hacer ahora es cómo lo hacemos funcionar bien, ¿sí? Ese es realmente. Y por eso les decía a los jóvenes que les va a tocar a ellos hacerlo, ¿sí? Nosotros ya pasamos ya, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sergio López Ayllón, por estas respuestas y, por supuesto, agradecemos a los asistentes que participaron en esta dinámica. A continuación, la diputada Sandra Anaya llevará a cabo la entrega de reconocimiento a nuestros conferencistas, si son tan amables. Muchas gracias, doctor. La verdad es que no me equivoqué en el preámbulo cuando dije que iba a ser un deleite el poder escucharlo. Yo nada más lo había leído, nunca lo había escuchado y de verdad que me voy muy contenta, muy satisfecha. Espero que para ustedes haya cumplido esas expectativas con las que decidieron venir a este evento tan importante. Y de verdad, maestro Elías, muchas gracias por hacernos partícipe de este tipo de eventos, porque creo que nos forman como profesionistas, nos dan una amplia visión de lo que realmente estamos viviendo, otra perspectiva de cómo lo ven diferentes sectores. Y bueno, queremos agradecerle y a nombre de la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Espacio Cultural San Lázaro, extiende el presente reconocimiento al doctor Sergio López Ayllón por impartir la conferencia magistral hacia un nuevo constitucionalismo en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, Cámara de Diputados, 7 de febrero 2025. Lo firma el secretario general Mauricio Farad Guevara,
el maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural de San Lázaro, y Alisa Klip Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de concluir, invitamos a todos los asistentes a que visiten la muestra bibliográfica Recorrido Histórico de las Constituciones de México. En ese lugar estará nuestro gran amigo José López Cano, quien es el curador de esta exposición. Agradecemos a los asistentes su presencia en este acto. Es así como concluye esta conferencia magistral, la Carta Magna Vigente, Perspectivas y Reflexiones, que impartió el doctor Sergio López Ayllón. La Cámara de Diputados les agradece su amable asistencia y les desea una excelente tarde.